Buenas, buenas. Esta es la resolución del listado número 6 del curso del diseño de sistemas digitales. Vamos a comenzar entonces por el primer ejercicio, donde se nos pide considerar la figura 1, ¿cierto? Esta de acá, que está compuesta por 6 circuitos combinacionales no divisibles, o sea, estos bloquecitos que están aquí. Los flip-flops tienen un tiempo de setup de 200 picosegundos, ok, un tiempo total de hold de 100 picosegundos, un retardo de propagación del clock de la salida de 150 y un retardo de contaminación de clock a salida de 50 picosegundos. Ya. Nos dice que los retardos de contaminación y propagación de cada uno de los circuitos combinacionales están en esta tabla de aquí. ¿Okay? Lo primero, una recomendación por buena práctica, es llevar todo lo que está aquí en el enunciado a un pequeño resumen, ¿no es cierto?, con valores que no son importantes, como por ejemplo el camino crítico, ¿ya? El camino corto, el tiempo setup, el TPOQ, TCCQ, ¿no es cierto?, que son los valores que nos están dando acá. Por ejemplo, retardo de contaminación del clock de salida, ¿no es cierto?, es esta la abreviación, ¿ya? El retardo de propagación del reloj, ¿no es cierto?, que es este de aquí, el tiempo setup que también nos daban arriba. ¿Ya? ¿Por qué calcular ahora el camino crítico y el camino corto? ¿Ya? Porque son necesarias para las cosas que nos van a estar preguntando. ¿Ok? Entonces, siempre recomendaría partir por buscar esos datos. ¿Ya? Aquí obviamente es algo que ya deben tener interiorizado de prácticas anteriores. El camino corto, por ejemplo, eh, bastante fácil, ¿no es cierto? De aquí de que tenemos solo dos caminos en el que tenemos uno en el que hay dos bloques y otro en el que eh, se puede saltar uno de ellos, ¿ya? Entonces, este es bastante claro de conseguir, ¿ya? Ahora bien, el camino crítico, hay que mirar un poco más la tabla, ¿no es cierto? Y vemos aquí de que, eh, ¿no es cierto? Tenemos que buscar el mayor retardo posible, entonces vamos primero por el bloque uno, ¿ya? Aquí tenemos dos bloques juntos, ¿ok? Pero realmente estos dos, el bloque 2 y el bloque 4, nos están sumando 400 picosegundos, cuando el bloque 3 nos estaría sumando 450. Entonces aquí nos interesa pasar por acá. Estamos obligados a pasar por el bloque 5 y tenemos la opción de pasar por ningún bloque, por el bloque 6, entonces elegimos el bloque 6 ya que nos va a sumar algún retardo. ¿Ok? Y ahí habríamos obtenido el camino crítico y nuestro camino corto, o sea, nuestros retardos TPD y TCD. ¿Ok? Que son importantes para lo siguiente. Por ejemplo, el primer caso, nos piden que ignoremos el corrimiento de reloj o el T-Screw y que determinemos el periodo mínimo de reloj en nanosegundos con el cual puede operar el circuito. ¿Ok? ¿Cómo vemos eso? ¿Ya? Tenemos que calcular TC. ¿Ya? Entonces, sabemos que TC tiene que ser mayor o igual que el tiempo de setup más el TPOQ o el tiempo de propagación del clock más nuestro tiempo de propagación del circuito, ¿ya? Nuestro TPD. O sea, tiempo el tiempo del camino crítico, perdón, bendigo. Ok, entonces, al sumar eso, estaríamos obteniendo el valor mínimo que se necesita eh, para operar el circuito. ¿Ok? Es simplemente reemplazar la fórmula, ¿no es cierto? Y bueno, a lo más tendríamos que haber hecho estos cálculos de no haberlo hecho previamente, tanto calcular el camino crítico en este caso. Entonces tenemos que nuestro TC va a ser igual a el tiempo setup, que son 200 picosegundos, nuestro TPOQ, ¿cierto? Que va a ser 150, y tenemos eh, nuestro camino crítico o nuestro tiempo, ¿no es cierto?, el retardo que nos suma, y tenemos acá de 1030 picosegundos. ¿Okay? Todos están en picosegundos. ¿Okay? Y al sumarlo estaríamos obteniendo de que nuestro TC tiene que ser mayor a 1380 picosegundos. ¿Okay? ¿Dónde está quizá el truquito de la pregunta? ¿No es cierto? Porque es bastante fácil llegar y reemplazar.
y también obtener nuestro camino crítico y nuestro camino corto bastante sencillo, en que tenemos que tener cuidado con la unidad de medida y es que nos está dando en picosegundos, cuando aquí nos lo están pidiendo en nanosegundos. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es dividir por 1000. ¿Ya? Y pasamos de tener 1380 picosegundos a 1,38 nanosegundos. Y tendríamos la respuesta del primero, ¿cierto? Bastante cortito. Seguimos con el B. Nos piden determinar el máximo corrimiento reloj, o sea, el test screw, en picosegundos que el circuito puede soportar antes de producir violación de tiempo de hold. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es básicamente agarrarnos de esta expresión, esta desigualdad, ¿no es cierto?, que nos pone el tiempo de hold es menor que TSSQ más TCD menos TSQ. ¿No es cierto? Ahora bien, nosotros sabemos por propiedad de las desigualdades que esto lo podemos acomodar para obtener la variable que nos interesa, en este caso TSQ. Y nos estaría quedando como TSQ, el tiempo de corrimiento, que me quedó, es menor que TSSQ más otro TCD menos tiempo de hold. ¿Ok? Entonces, ahora simplemente reemplazamos, ¿no es cierto? Tenemos nuestro TCCQ, ¿ya? Que es igual a 50 más, ¿cuánto nos había dado el camino corto? Nos había dado 160 menos 100 del tiempo de juego. Y simplemente acá hacemos la operatoria y nos estaría quedando que nuestro TSQ tiene que ser menor que 110 picosegundos. Y tendríamos la respuesta de nuestro P. Vamos ahora con el C, que nos preguntan en el C. Nos piden que utilizando buffers con retardo de propagación de 90 picosegundos y retardo de contaminación de 50 picosegundos, se indique qué modificaciones se debe realizar al circuito para soportar un máximo corrimiento reloj de 300 picosegundos sin producir una violación del tiempo de hold y sin alterar la frecuencia máxima a la que puede alterar el circuito. Ok, ya. Es importante esto último de que no tenemos que alterar la frecuencia máxima a la que puede funcionar el circuito. ¿Ya? Entonces, eso nos dice de que tenemos que buscar mantener nuestro camino largo intacto. ¿Ya? Y por otro lado, nos podemos permitir modificar el que ahora es nuestro camino corto. Ahora, ¿cuántos buffers y dónde los tenemos que colocar? Eso lo podemos ver de la siguiente manera. Tenemos 300, ¿no es cierto?, que es el tiempo que se nos está asignando, tiene que ser menor a 50 más, por ejemplo, nuestro TCD, ¿cierto?, que es el que se estaría viendo afectado de modificar el camino corto, menos nuestro tiempo de hold. Viendo entonces la expresión esa, podemos visualizar que lo que vamos a estar modificando va a ser nuestro camino corto. Entonces, por eso podríamos ver esto de la siguiente manera. En vez de sumarle directamente nuestro TCD, hacemos TCD más algo menos el tiempo de hold. Y aquí tenemos que conseguir de que al final esta sumatoria por completo sea, ¿no es cierto?, cumpla la desigualdad que acabamos de armar. Y para que eso se cumpla, entonces tenemos que este X debería tomar un valor de 190. ¿Ya? Tendría que ser mayor o igual a 190. ¿Cómo sabemos entonces cuántos buffers tenemos que agregar? Simplemente tenemos que volver al enunciado y mirar cuánto es el retardo de contaminación que estaría sumando cada buffer, ¿ya? Y nos dice que 50, ¿ya? Entonces, agregamos ¿cuántos buffers? Tenemos que ser capaces de superar los 190. En este caso, la cantidad mínima de buffers que necesitaríamos agregar para superar los 190 picosegundos serían 4. Agregar 4 buffers. ¿Dónde lo agregamos? Aquí.
¿Por qué ahí? Porque se tiene que tener el cuidado de lo último que se señalaba en la última frase del enunciado, de no alterar la frecuencia máxima a la que pueda operar el circuito. ¿Ya? Para eso debemos cuidar de que nuestro camino largo se mantenga intacto, ¿ya? Y por eso nos permitimos modificar este de aquí. ¿Okay? Es tan sencillo como eso. Ahora, para el D, se nos pide utilizar la técnica de pipeline para dividir el camino crítico del circuito en tres etapas. ¿Ya? Estas se van a ejecutar de manera traslapada en 3 ciclos de reloj. Se nos deja elegir dónde podemos dividir el camino crítico, pero siempre buscando maximizar el flujo de los datos. ¿Ya? Tenemos que tener el cuidado de no producir una violación del tiempo de hold, podemos ignorar el test queue, y nos piden indicar cuántos nanosegundos el circuito produce un nuevo resultado, o sea, básicamente nuestro TC. ¿Okay? Entonces, para D, tenemos que pensar cómo vamos a dividir nuestro circuito de manera de obtener la mayor cantidad de flujo de datos posible, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que recordar quizás de que eh, nuestro flujo de datos es inversamente proporcional a TC. ¿Ok? Entonces aquí lo que vamos a buscar va a ser formar distintas secciones que tengan el camino crítico con el menor retardo posible. Eso es lo que tenemos que buscar. Con eso en mente, podríamos hacer una implementación de la siguiente manera. Tenemos, ¿cierto? El primero acá, bloque 1, mantenemos los buffers que colocamos anteriormente, colocamos una división acá, 2, el 4, 3, ahora aquí. Colocamos otro. Luego aquí irían los dos al bloque 5. Uno se va al bloque 6. Este otro se va por los dos buffers que agregamos en el anterior ejercicio. ¿Ok? Teniendo esto, ¿ya? Lo podemos ver un poco así a rasgos generales, ¿no es cierto? Esto se hace mirando la tabla, ¿no es cierto? Y ir viendo de que estemos sumando más o menos la misma cantidad, ¿no es cierto?, en nuestro camino largo, que tengan un retardo parecido. ¿Por qué? Porque esto nos asegura de que el mayor retardo que tengamos por nuestro camino crítico no sea excesivamente grande, ¿no es cierto? Porque bien pudimos haber colocado o haber aplicado pipeline seguido de uno o dos bloques, ¿ya? Y luego dejar un camino crítico excesivamente largo, ¿ya? Pero eso no reduciría no reduciría de buena forma nuestro TC. ¿Ok? Entonces, verifiquemos de que lo hayamos hecho bien y de que hayamos tenido unos TPD aceptables. Por ejemplo, en el primero estaríamos teniendo un TPD de 200 microsegundos. Acá estaríamos teniendo un TPD de 450. ¿Okay? Y acá tendríamos otro de 380 picosegundos. Dada la estructura del circuito que se nos entrega el enunciado, funciona bastante bien. ¿Okay? Recordemos que tampoco podemos modificar las conexiones ni nada, simplemente estamos colocando registros para seccionar el circuito que teníamos inicialmente. ¿Okay? Y aprovechemos de calcular también, ¿no es cierto?, nuestros retardos del camino corto. Ya tenemos 80 segundos. Acá, ¿cuánto tenemos? Tenemos 80 también. Y acá un TCD de 140. ¿Ok? Entonces, aquí ya conseguimos conseguimos seccionar utilizando pipeline, ¿no es cierto?, colocando registro en el circuito original, obtener un circuito que acelere o aumente nuestro flujo de datos. Debería. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros calcular nuestro TC, ¿cierto?, que tiene la siguiente forma, utilizamos, ¿no es cierto?, esto de acá, y utilizamos nuestro TPD que tenga el valor, nuestro mayor valor del TPD que hayamos obtenido de los tres. ¿Okay? Y este sería 450. ¿Okay? Y
el otro valor sigue siendo 100, igual que como lo habíamos calculado anteriormente. Cuando anteriormente lo calculamos en A. ¿Y en A qué valor ocupamos? ¿No es cierto? En nuestro TPD ocupamos 1030 picosegundos y ahora estamos ocupando 450. Entonces, el cambio debería ser significativo. Debería tomar un valor de, tenemos 150 más 450, nos da 500, 600 más 100, 700 picosegundos. ¿Ok? Entonces, si tenemos ahora un TC de 700 picosegundos frente a antes que teníamos uno de 1380 picosegundos, casi que hemos duplicado el flujo de datos que teníamos anteriormente o inicialmente del circuito del enunciado. ¿Ok? Y ahora en el E se nos pide repetir D para cada una de las etapas del nuevo circuito. O sea que tenemos que determinar el máximo corrimiento de reloj o TSQ en picosegundos para que el circuito pueda producir una violación del tiempo de Hall. Entonces aquí volvemos a apoyarnos en esta desigualdad que habíamos obtenido antes de TSQ tiene que ser menor que nuestro CSQ más nuestro TCD menos el tiempo de Hall. Okay. Y esto se nos pide aplicar a cada uno de los segmentos, ¿no es cierto? Y obteniendo el menor, ¿ya? En este caso, en el anterior, ¿no es cierto? Nosotros ocupamos el valor mayor de TPD obtenido, ¿ya? Ahora aquí, para lo que se nos está pidiendo, tenemos que buscar obtener el menor valor de TCD que hayamos obtenido. En este caso tenemos dos valores iguales, así que nos podemos permitir elegir cualquiera. Daría igual para términos de cálculo, ¿ya? Y tendría que ser, ¿no es cierto? Nuestro SQ ser menor igual, o sea, menor, perdón, que 50 más 80 menos 100. ¿Ya? Y el del otro, este del 1 y el 2, 3 menor a 50 más, entonces el otro 140 menos 100. ¿Ok? Y esto nos estaría dando que esto es menor a 30 y esto sería menor a 90. ¿Ok? ¿Y con cuál nos quedamos? Nos quedamos con este. ¿Vale? Que nuestro TSQ debe ser menor a 30 picosegundos. ¿Ok? Eso es con lo que tenemos que darnos. Vamos ahora con el segundo ítem del listado, que corresponde a análisis de circuitos secuenciales. Nos piden considerar el siguiente circuito que se nos muestra aquí y tenemos que responder las siguientes preguntas. Lo primero nos piden es identificar si el circuito implementa una máquina de Moore o una máquina de Millie. ¿Okay? Y para esto simplemente tenemos que analizar de qué depende la salida del circuito que se nos está mostrando. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, estamos observando Y, ¿cierto? Y depende de S0 y de S1, ¿ya? Que son los estados actuales de la máquina de estado, ¿ya? Y eso correspondería con la definición de una máquina de Moore. Entonces, es máquina de Moore. Y aquí depende solo de estados actuales. Lo siguiente que se nos pide es, analizando el circuito, escriba las ecuaciones booleanas para los bits de próximo estado, S2', S1' y S0', ¿ya? Y la salida para Y. ¿Okay? Entonces, para eso agregamos otra hojita acá y escribimos entonces nuestras ecuaciones. Partimos entonces con S0', ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos que observar acá? Tenemos que tener cuidado de esto de aquí, ¿cierto? Esto es lo que nos está entregando S0', ¿cierto? ¿Y de qué depende? Es un AND
¿ya? Que está conectado a un A y está conectado eh, al, está conectado a S2 y está conectado a S0. Pero estos dos están conectados de manera negada. Entonces, viendo eso, vamos a decir entonces de que depende del estado S2 negado por S0 negado y por A, ¿cierto? Esa sería la ecuación booleana del estado siguiente. Para S1', ¿cierto? Observamos, vamos más o menos lo mismo, ¿ya? Tenemos que ahora preocuparnos por todo esto de acá y vemos de que vamos a tener tres términos, ¿no es cierto? Vamos a tener eh, S1 negado, vamos a tener S0 por A, sería nuestro primer término. El segundo sería S1 por S0 negado, más tenemos S1 por A negado. Entonces, simplemente lo escribimos ahora, S1 negado, S0, A, sería el primero. El otro es S1, S0 negado, y el otro es S1, A negado. ¿Ok? Y para el S2 es exactamente lo mismo, que ya viéndolo ahí nos da S2A más S1, S0A, ¿cierto? Porque aquí tenemos esto de aquí, ¿no es cierto? Que nos lleva a S2 por A más S1 por S0 por A. ¿Ya? Exactamente lo que tenemos aquí. Y el Y ya lo miramos antes, ¿no es cierto? Aquí para responder el tema del 1. Depende únicamente de S0 y S1. ¿Ya? Y ahí tendríamos completas las cosas que se nos piden para la B. Para la C, que se nos pide es completar la tabla de transición y la tabla de salida, ¿cierto? Entonces para eso vamos acá. Aquí lo primero es entender que se le va a estar asignando cierta codificación a los estados, ¿ya? Vamos a estar ocupando una codificación binaria cualquiera, simplemente teniendo el cuidado de que aquí tenemos vamos a tener que asignarle para distintos valores de A, o sea, este va a ir iterando entre 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿ok? El único cuidado que tenemos que tener, ¿ok? Entonces, como dije, vamos a ocupar una codificación binaria normal, ¿ya? La de toda la vida. Entonces comenzamos por 0, 0, 0, ¿ya? Y este sería el caso para cuando A es 0. Ahora nos falta este para cuando A vale 1, ¿ya? Y vamos ahora 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. ¿Ok? Y vamos así simplemente llenando esto de acá. Hasta tener 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ok? Y ahora, para corresponder cómo llenamos la siguiente, que sería el estado siguiente, simplemente tenemos que irnos fijando en las ecuaciones que tuvimos anteriormente. Entonces, si van simplemente verificando con la ecuación del estado de S0' o el estado siguiente 0, vamos a ir viendo qué valor tendría 0. Para, si lo vemos para S1', 0 también, y S2, 0 también. ¿Ok? Y vamos verificando eso para todos los estados. En este caso nos daría, por ejemplo, 001. ¿Esto por qué? Porque justamente ahora tenemos que el A vale 1, ¿ya? Y en el S0 eh, este está valiendo 1 y estos dos valen 0. O sea, y como están negados, tenemos 1, 1, 1 y 1 por 1 nos da 1. ¿Ok? Simplemente es eso lo que tenemos que ir verificando en todos los casos y la respuesta que obtendríamos de todas las transiciones sería la siguiente. Tenemos 0001, tendremos 000, 010, 010, 010, 011, 010, 100, 000, 100, 100,
0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 y 1, 0, 0. Espero no haberme equivocado en ninguna. ¿Ok? Y luego lo que se hace es ver cuáles de estos estados nos llevan a una eventual salida igual a 1, ¿no es cierto? Si nosotros aquí ya hicimos nuestra codificación de estados, ya sabemos cuál es el nombre, por así decirlo, ahora vemos en cuál de estos estados tenemos una salida igual a 1. ¿Ya? Tenemos nuestro estado 0, 0, 0, tenemos nuestro estado así, este otro, ahí. Tenemos este y este estado. Y en cuáles se hace 1. ¿Ya? Podemos verificarlo acá, de que y va a ser 1 cuando tengamos que los estados S1 y S0 son 1. ¿Ok? Cuando se cumpla eso, vamos a tener de que esto va a valer 1. ¿Ya? Y esto se cumple acá en dos instancias, aquí y acá. Todo el resto son ceros. ¿Ok? Y ahí habríamos completado lo que se nos pide en la letra C. La letra D es bastante similar, ¿ya? Pero aquí ya pasamos de la codificación asignada al estado a asignarle el nombre como tal al estado. Entonces, si antes teníamos una codificación de 000, le vamos a poner el estado S0. ¿Ok? Entonces sería esto, ahora nuestro estado S0. ¿Ya? Y se repite para todos los estados que habíamos codificado anteriormente. Este sería entonces S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6 y S7. ¿Ok? Y esto de acá es exactamente lo mismo que tenemos aquí, solo que ahora cambiando la codificación por el nombre del estado. Entonces, acá sabemos que este era uno aquí y este era uno acá, creo. S0, S1, S2, S3. S6 y S7. Tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, sí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sí. Ya. Y el resto valen ceros. ¿Ok? Y ahora tenemos que ver los estados alcanzables. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que ver cómo a un estado le ingresa determinada entrada y cuál sería el estado siguiente, ¿no es cierto? Sería una representación tabulada de lo que tenemos en nuestras funciones booleanas de las transiciones, ¿cierto? Entonces, vamos de nuevo colocando algo muy parecido a lo que tenemos acá. ¿Ok? O sea, es exactamente lo mismo, solo que ahora con el nombre. Tenemos entonces S0, S0, S1, S1, S2, S3, S3, S5, S5, S6, S7 y S7. ¿Ok? Y acá, ¿no es cierto? 0, 1, 0, 1, 0. Ya. Y ahora, ¿qué estado estaríamos alcanzando? Tenemos que mirar esto de aquí, cómo va acá, ¿no es cierto? Ya íbamos reemplazando. Por ejemplo, sabemos que nuestro estado 000 se llama ahora S0. ¿Ok? Sabemos ahora que nuestro estado 001 se llama S1. ¿Ya? Y así vamos reemplazando simplemente. Tenemos entonces nos queda S0, S2, S2, S3, S2, S4, S0, S4, S2, S6, S2, S6, S2 y S4. ¿Ok? Ahora tenemos que mirar cuál de estos estados sería alcanzable. ¿Ya? Y aquí hay siempre varias pistas que nos podemos dar y que nos van a facilitar el ver cuáles estados son alcanzables o no. Y el ver, por ejemplo, de que si en alguno de los estados llegamos o no a determinado estado. Por ejemplo, acá nos estaría faltando el S5.
¿cierto? Sí, nos estaría faltando el S5, entonces el S5 no es alcanzable, ¿ya? Y si no podemos llegar al S5, no podemos llegar al S6 tampoco, ¿ya? Así como tampoco llegamos en ningún lado al S7, ¿ok? Entonces vemos aquí que los únicos estados alcanzables o entre los que nos estaríamos moviendo sería de S0 hasta S4. Y ahora, lo último que nos van pidiendo sería identificar qué patrón reconoce el circuito, ¿ok? Y esto podemos verlo simplemente analizando un poquito la tabla que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Esa es un poco más abstracto. O directamente construir la máquina de estado, ¿cierto? Que por lo menos para mí es lo más sencillo y la forma más fácil de verlo. Tenemos entonces un estado S0, tenemos otro S1, uno S2, no, S3, SS3 y uno S4. ¿Ya? Sabemos que acá nuestra salida vale 0, 0, 0, 1, 0. Okay. ¿Y cómo nos vamos moviendo? Bueno, siempre el reset, que sabemos que va aquí a nuestro estado inicial. Cuando tenemos un 0, nos mantenemos en el mismo estado, pero cuando obtenemos un 1, avanzamos a ese 1. ¿Okay? En ese 1, cuando obtenemos 0, volvemos a ese 0. ¿Ya? Pero cuando obtenemos 1, avanzamos a ese 2. En ese 2, si obtenemos 0, nos mantenemos en ese 2. Y cuando obtenemos 1, avanzamos a ese 3. En ese 3, si obtenemos 0, volvemos a ese 2. Y si obtenemos 1, avanzamos a ese 4. En ese 4, si obtenemos 1, nos mantenemos en ese 4. Y si obtenemos 0, volvemos a ese 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo o cuál es el patrón que está identificando? Veamos. Si obtenemos un 1, luego otro 1 y luego otro 1, estaríamos obteniendo una respuesta positiva, estaríamos teniendo una salida igual a 1. ¿Ok? Entonces, lo que estamos reconociendo es un patrón de 3 unos. ¿Qué pasa si recibimos ¿qué pasa si recibimos otro 1? Por ejemplo, 4 unos. Entonces vamos al estado S0 donde la salida ya es 0. ¿Ok? Entonces aquí podemos decir sin ningún lugar a dudas de que no es un 1 más, sino que son 3 unos seguidos. Ese es el patrón que vamos a estar buscando. Ahora vamos con el último ítem que va de análisis de circuitos secuenciales. Se nos pide considerar este circuito que está acá, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es identificar si este circuito implementa una máquina de Moore o una máquina de Millie, ¿ya? Bastante similar a lo que hicimos en el ítem anterior. Ahora bien, aquí tenemos de que acá está nuestra salida Y y está tomando el valor del estado S5, o sea, está tomando un valor de un estado actual y también está tomando el valor de la entrada A. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos lo primero que es importante destacar, es... Vamos a agregar otra hojita. ¿Okay? Lo primero importante destacar entonces es que se está tomando en consideración, eh, depende de estados actuales, y depende también de la entrada. Y eso hace que entonces que sea una máquina de Millie. Lo siguiente que nos preguntan o que nos piden es analizar el circuito y escribir las ecuaciones booleanas para los bits del próximo estado, S5', S4', etc. hasta S0'. Y también para la salida Y. ¿Ok? Entonces, simplemente tenemos que repetir, es exactamente la misma lógica que para el ítem anterior. Nosotros buscamos acá este S', entonces vemos que está representado por el producto entre A negado, en este caso, y S0. ¿Okay? Entonces esta sería la función booleana que representa al futuro estado de S0 o S0'. ¿Okay?
Siendo así, vamos entonces a llenarlos. Como dijimos, S0' sería entonces S0 y A'. S1 sería S5 de A más S1A más S0A. S2 sería S1 anegado. S3' sería S2 anegado más S5 anegado más S3 anegado. Tenemos ahora S4' va a ser igual a S3 por A más S4A, ¿sí? Es S4A, ¿sí? Es S4A más S5A. Y por último, S5', que es igual a S4 anegado. Y casi nos falta el valor de la salida, que es S5 y A. ¿Okay? Y habríamos terminado lo que se nos pide en B. ¿Okay? Ahora, ¿qué se nos pide? Completar la tabla de transición de salida del circuito. Okay. ¿Ya? Aquí podemos permitirnos tomar una decisión sobre el cómo va a ser la codificación de los estados. ¿Ya? Si bien nosotros ocupamos en el ítem anterior, ocupamos simplemente el binario posicional, el binario que se ocupa siempre, ahora resulta que por las ecuaciones que tenemos, por la cantidad de estados quizás incluso, podemos permitirnos ocupar OneHot. ¿Ya? OneHot, ¿qué es lo que hace? Nos permite simplificar bastante después las ecuaciones, quizás, o sea, lo podemos relacionar bastante más fácil sobre por ejemplo, de qué está dependiendo el llegar a qué estado o cuál no, ya que solo tenemos ahí un único uno en esa codificación del estado, ¿cierto? Lo simplifica bastante, a costa de quizás tener que meter más eh, hardware, ¿no es cierto?, a nuestro diseño, ¿ya? Pero no es eso lo que nos importa ahora, así que con intentar hacernos lo más sencillo ahora mismo, basta y sobra. ¿Okay? Entonces, las codificaciones, si nos vamos entonces por OneHot, sería 0, 0, 0, 0, 0, 1. Voy a hacer un poquito de zoom aquí. Okay. Y estos se van repitiendo dos veces. Recordar que aquí tenemos que estar viendo para los dos valores de A, tanto para 0 como para 1. Entonces tendríamos aquí esto, esto. Ahí. Y estaríamos, ¿cierto? Y esto tenemos 0, 1, 0, 1. ¿Okay? ¿Qué pasa con estos de acá? No los vamos a utilizar, ¿no es cierto? Porque no necesitamos más codificaciones de estado. ¿Ya? Ahora, ¿a qué estado nos estaríamos moviendo? Bueno, aquí tenemos que volver a mirar las ecuaciones, ¿no es cierto?, que hicimos. Y por ejemplo, para llegar a S1, ¿no es cierto? Y por eso nos servía el código OneHot. Aquí podemos mirar que tenemos eh, S1 por A, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, si queremos llegar a S1 que sea 1, sabemos que va a tener que ser cuando acá tengamos el 1, aquí, ¿no es cierto? Y este va a ser un 1, ¿cierto? Por ejemplo. ¿Ya? Lo muestro porque es uno de los más fáciles de ver. ¿Ya? Lo mismo para acá. O sea, por ejemplo, aquí da lo mismo los valores que tengan este, no es que da lo mismo, pero aquí al final el que nos importa es el valor futuro de ese 0. Entonces sabemos que cuando eh, ese 0 esté en 1 y recibamos de entrada un 0, entonces aquí nos vamos a quedar en ese 0.
¿cierto? Que es lo que nos está indicando la función que teníamos aquí. Siguiendo esa lógica, también tenemos que llenar cómo va a ser la salida, ¿no es cierto? Y vemos que nuestra salida depende de que tenemos que S5 valga 1 y que A valga 1. ¿Cuándo va a pasar eso? Acá abajo tenemos aquí cuando S5 vale 1, ¿no es cierto? Y aquí es cuando A vale 1. Entonces, Y va a valer 1 únicamente aquí. Y el resto son solamente ceros. ¿Ok? Y ahora llenamos esto también siguiendo la lógica. Puede ser un poco tedioso, pero hay que ir revisando cada una de las funciones y ver cuál va a ser el estado siguiente. ¿Cierto? Entonces vamos aquí, nos quería 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ahora vamos con 0, 0, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 1. Voy a hacerlo por corrido así. Tenemos ahora 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 0, 1. Y habríamos completado nuestra tabla de transición. ¿Ya? Ahora tenemos que asignarle nombres a nuestros estados, ¿cierto? Siempre lo más sencillo es S0, S1, S2, S3, S4 y S5, ¿cierto? No necesitamos más estados. Vamos a hacer la codificación que representaban, la misma que ya le asignamos anteriormente, el código hot. ¿Cierto? Y tendríamos lista esa primera tablita. Y ahora simplemente mirando esto, trabajamos con los nombres y traspasamos esta tabla de acá, ahora con ya los nombres de los estados en vez de la codificación one-hot. ¿Ya? Entonces tendríamos algo como S0, S0, S1, S1, S2, S2, S3, S3. ¿Ok? 01, 01, 01, 01. Vimos los valores de salida, ¿no es cierto? Solo el estado cuando estábamos en S5 y nos entraba un 1, entonces teníamos nuestra salida 1, todos los demás eran ceros. ¿Y a cuál estado nos vamos a estar transicionando? Tenemos que entonces mirar esto de aquí. Esto de aquí se va acá. Sería S0, S1, S2, S1, S3, S1, S0, S4, S5, S4, S3 y S4. ¿Ok? Aquí también tenemos que revisar cuál es el conjunto de los datos alcanzables. Empezamos por ver de que aquí tenemos listado todos los estados, o sea, aquí no nos estaría faltando ninguno. ¿Ok? Podemos entonces, todos los estados serían alcanzables, ya que no hay ninguno que dependa de alguno en particular que no se esté alcanzando. ¿Ok? Así que todos los estados son alcanzables. ¿Ok? Y ya lo que nos estaría quedando es identificar el patrón que reconoce el circuito. ¿Ok? Como bien dije, esto se puede estar mirando por medio de la tabla, ¿no es cierto? Ver que solo vamos a tener un 1 cuando lleguemos a S5, vamos a estar dando las condiciones que se necesitan para llegar a S5. ¿Ya? Ahora bien, lo más correcto sería hacer la máquina de estados, entonces vamos ahora a tener, este va a ser nuestro S0, S1, S2, S3, S4, S5. ¿Ya?
Ahora, no estoy seguro si tenía forma circular, pero siempre sirve. Nuestro reset de siempre. Ya el primero 00, esto es de nuevo mirando la tabla de transiciones que construimos, o sea, vamos a estar viendo acá, si estamos en el estado tanto y recibimos tanto, entonces nos vamos al estado tanto. Ya. Simplemente estar viendo eso, ¿ok? Es bastante sencillo. ¿Ya? Entonces, estamos en el estado S0 y nos entra un 0, nos quedamos en S0. Si por otro lado estamos recibiendo en el estado S0 y nos entra un 1, entonces nos vamos a S1. Nuestra salida sigue siendo 0, ¿no es cierto? Recordemos que nuestra salida solo va a ser 1 cuando lleguemos a 1. Okay. Vamos entonces viendo aquí el... ¿Cuál íbamos? Así, S1. Pasamos a S1, entonces de S1, cuando recibimos un 1, nos quedamos en ese estado, ¿cierto? Nos quedamos en S1. Y cuando recibimos un 0, pasamos a S2. Entonces tenemos 0, 0. Tenemos 1, 0. En S2. En S2, si recibimos un 0, nos vamos a S3. Y en el mismo S2, si recibimos un 1, nos vamos a S1. En S3, si recibimos un 0, nos vamos a S0. A S0. A ver. Hola. No, era una vuelta, yo también. No, Me encontré. aquí era S3. Bueno. Perdón. ¿Y qué tal? Me encontré Ya. unos mochos. Ahora sí, cuando recibimos en S3, si recibimos un 0, entonces nos quedamos en el mismo estado y nuestra salida sigue siendo 0. Ahora, cuando recibimos un 1, nos vamos a S4. ¿Ok? En S4, cuando recibimos un 0, nos vamos a S5. A ver, que soy yo el que está haciendo eso. Quiero ¿Qué? creer que está haciendo algo útil. S4. ¿no? Claro, Vamos que soy yo el que hace que suene. S0, 0. ¿Cierto? Nos vamos a S5. En cambio, si en S4 recibimos un 1, nos quedamos en S4. Para S5, si en S5 recibimos un 0, nos vamos a S3. Igual está diciendo bolsa el servidor en el otro, pero... Están todos los servidores Y saturados. si en S5 recibimos un 1, por fin tenemos nuestra salida 1, pero nos devolvemos a S4. Entonces, ¿cómo estaría siendo el patrón que estaríamos recibiendo? ¿Okay? Nosotros avanzaríamos de estado cuando recibamos un 1, cuando recibamos un 0, cuando recibamos otro 0, también más 1, 0, 0, y aquí llegamos a un cierto punto de inflexión, ¿no es cierto? Aquí si recibimos un 1 pasamos a S4, entonces tenemos este de aquí, ¿ya? Si recibimos un 0, ¿ya? Pasamos a S5, y si recibimos un 1, estaríamos terminando la secuencia. Ahora bien, estos se estarían repitiendo entre sí, entonces esto iría entre paréntesis y un más, ¿ya? Y si por el contrario estuviéramos, recibimos un 0 estando en S5, nos devolvemos a S3 buscando armar de nuevo estas partes del código que estaban más atrás, ¿ok? Y esa sería la codificación que estaríamos obteniendo.